Al regresar estará Gorky Aguirre, exasambleísta constituyente de Alianza País por Loja y vocero del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. Su réplica a Pablo Lucio Paredes, exasambleísta constituyente, sobre el verdadero espíritu de Montecristi. Breve pausa y volvemos, no se vayan. El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades, y después de oídas debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los errores propios. Lo decía Simón Bolívar. El ex asambleísta constituyente Pablo Lucio Paredes se refirió a la parte oscura del espíritu de Montecristi que el presidente Lenín Moreno ha ofrecido rescatar. Escuchemos. El gobierno de Rafael Correa estaba muy claro en la hoja de ruta que tenía, tanto en el campo político, de poder, y en el campo económico, y a partir del primer día de gobierno, y en particular en Montecristi, se fue trazando esa ruta. O sea, nada lo que sucedió después es una cosa que cae del cielo. El hecho de haber eliminado los fondos de ahorro petroleros nació ahí en Montecristi. El hecho de querer poner impuestos absurdos a la herencia y a tanta cosa es en Montecristi. El tema de la ley de plusvalía está indirectamente registrado en Montecristi. Y se lo hizo 8 años después o 10 años después, pero estaba ahí. Gorky Aguirre, ex asambleísta constituyente de Alianza País por Loja y vocero coordinador del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muchas gracias por esta importante oportunidad que nos da de dirigirnos en nombre del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. A la afirmación que hace Pablo Lucio Paredes sobre la hoja de ruta, su réplica. Bien, Pablo Lucio Paredes había indicado de que la constituyente de Montecristi no tenía plenos poderes. Contradictoriamente, él no recuerda de que el plebiscito o consulta popular para llamar a la constituyente indicaba claramente que se convocaba a una asamblea constituyente de plenos poderes. Eso está inscrito y justamente la población ecuatoriana votó en un 81.72% para que esta asamblea constituyente tenga plenos poderes. Por otra parte, también el exasambleísta Pablo Lucio Paredes indicaba que no existió participación directa de la ciudadanía y que solamente él calculaba que 5 personas acudieron a Montecristi Veamos sobre eso exactamente lo que dijo Lucio Paredes. Respecto a la participación de la gente en los debates de Montecristi, él señaló lo siguiente. Veamos. Esta idea que se le ha vendido a algunos de que se oyó a la gente, de que hubo debates, que mucha gente fue a Montecristi, es un cuento y es parte de ese engaño a la sociedad. Los grupos que iban a Montecristi, yo lo puedo decir porque yo estuve sentado en las mesas y en el plenario puntualmente todos los días a la gente que se le recibía. De los 13 miembros que había en cada mesa, iban 5, 6, 7... Se oía a la gente, por supuesto, la gente venía y hablaba, pero luego en ningún momento se recogió, y lo puedo decir, en ningún momento se recogió las ideas de la gente para decir, a ver, debatamos lo que la gente trajo. No, simplemente lo que se ponía sobre la mesa era lo que Alianza País ya tenía preparado. Su réplica. Bien, en este caso, no sé qué constitución o qué constituyente recuerda en este caso Pablo Lucio Paredes, porque la memoria ciudadana recuerda que fueron miles, millones, mareas de gente que llegaron justamente a Montecristi pidiendo ser escuchados. Y nosotros, cada una de las mesas constituyentes, dábamos paso a escuchar. En ella acudieron niños, niñas, adolescentes, trabajadores, comunas, indígenas, bueno, incluso municipios, prefecturas, consejos, juntas parroquiales. Bueno, en definitiva, prácticamente toda la población acudió justamente a conversar con nosotros. Y eso es el fundamento del espíritu de Montecristi. La ciudadanía ecuatoriana se trasladó justamente con su pensamiento filosófico a indicarnos nosotros qué poner en la Constitución de la República del Ecuador. Porque justamente ese era el pedido de la ciudadanía. Y eso se trasloca en el espíritu de Montecristi. No es otra cosa. Entonces ahí nace justamente la participación directa del pueblo. Contraria a lo que se señalaba en la Constitución anterior, que simplemente se encerraron personajes y ellos dilucidaron una Constitución, pero simplemente cerrados, bajo llave. En efecto, en la forma, digamos, fue así, o sea que sí estuvieron ahí
y expusieron y hablaron y fueron de todos los sectores. Pero ahí también es cierto que se creó esa fórmula que se llama socialización, o sea que no es de debate, esto es de invitar a las personas o los grupos interesados en un determinado proyecto de ley, como se hizo después en la Asamblea Nacional, y luego simplemente ir ahí, decir sus posiciones y nada más, porque luego se retiraban y realmente era muy poco lo que se tomaba en cuenta. Eso es lo que dice Lucio Paredes. El aporte justamente del diálogo que hoy estamos hablando, que se toma en cuenta a partir de lo que indica el presidente actual de la República del Ecuador, ya se dio justamente en Montecristi. Y esa socialización es parte del diálogo constructivista. Y en esa situación nosotros tenemos que escuchar lo que piensa el pueblo para trasladarlo a lo que significó la Constitución de la República del Ecuador. Eso lo hicimos y está inscrito de esa manera, y eso es lo que se titula el espíritu de Montecristi. Población ecuatoriana, a través de nosotros, los exasambleístas constituyentes, construimos la Constitución de la República del Ecuador. Esto fue realizado en las mesas constituyentes, luego en las plenarias, y lógicamente todo estuvo preestablecido, grabado, para que no haya ningún tipo de lo que dice incluso Lucio Paredes, de que esto fue hecho entre gallos y medianoche y se robaron incluso algunos articulados, a los cuales él prácticamente no hizo ningún aporte dentro de todo lo que tiene que ver a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Ahora, pero son dos cosas, digamos, la participación de la ciudadanía, que en efecto se movilizó en Montecristi, y acerca del cambio del texto que se había acordado en 8 meses de trabajo en las diferentes mesas temáticas. Y respecto a ese asunto, el exasambleísta Lucio Paredes señaló lo siguiente, veamos. Un día viernes, el texto que había sido aprobado por los asambleístas, bueno o malo, no importa, pero eso era el texto aprobado, y teníamos que reunirnos una semana después para votar sí o no, luego de haber leído la Constitución que nos dieron. Es como si a alguien le dan un contrato y le dicen, mire, lea el contrato y vuelva de aquí a una semana y usted nos dice si firma o no firma. Pero resulta que una semana después nos encontramos con que el texto había cambiado. Nos cambiaron temas importantes que habían sido aprobados. La comisión de redacción no fue solo de redacción, cambió textos enteros de la Constitución. Es un tema gravísimo. Ahora, esto fue público y notorio por la presencia de Alexis Mera en esos últimos días en Montecristi, dirigiendo justamente esos cambios de texto. Incluso se presentaron reclamos de algunos asambleístas, entre otros León Roldós, por ejemplo, ante la Fiscalía, respecto precisamente a ese asunto, que se incluyeron cosas que nunca se habían tratado. Su réplica. Bueno, lógicamente nunca estuvieron de acuerdo algunos actores exasambleístas en que exista una nueva constitución. De hecho, uno de ellos es justamente Pablo Lucio Paredes, quien votó en contra de la Asamblea Constituyente y votó también ya como asambleísta en contra de la nueva Constitución de la República de Ecuador. Como ya decía anteriormente, no aportó mayor cosa sino hacer críticas destructivas sobre lo realizado. Entonces, en este aspecto, nosotros observamos de que simplemente lo que diga este personaje no tiene credibilidad alguna, ya que lo que sucedió en la Asamblea Constituyente tiene algunos filtros. Uno de ellos justamente es la participación ciudadana en las mesas constituyentes, luego de eso en las plenarias, todo grabado, indicado y transcrito y firmado por nosotros en cada una de las actas que sucedieron, para luego ser revisadas y pasar justamente a una lectura general de todo lo que sucedió en la Asamblea de Montecristi, y en este caso pues dar y aprobar todos y cada uno de nosotros, los asambleístas constituyentes, y entre ellos los que no aprobaron justamente uno de ellos es Pablo Lucio Paredes. ¿Considera usted que el presidente Lenín Moreno está rescatando el espíritu de Montecristi o se ha quedado corto frente a los 2 paquetes de enmiendas que introdujo Rafael Correa? Bueno, hay algunas situaciones que nosotros tenemos que ir a avanzar sobre la marcha. Yo creo que este es un principio justamente para retomar el espíritu de Montecristi. Un principio que nos equivale a fortalecer el criterio de participación ciudadana. Si bien es cierto, las cosas se hicieron mal en el gobierno anterior de Rafael Correa, nosotros queremos retomar esa idea de que lo que está inscrito dentro de la Constitución de la República del Ecuador se ejecute tal como dijo el pueblo ecuatoriano.
De otra manera, lógicamente, nos veremos todavía con fallas. Y bueno, la Constitución de Montecristi tampoco es que está escrita en piedra. Tiene que haber ciertos cambios porque estamos evolucionando. Y en ese aspecto creemos de que vamos a evolucionar conjuntamente, y una de las particularidades que llama la atención es el diálogo del presidente Lenín Moreno con todos los ciudadanos, toda la ciudadanía. Bueno, Gorky, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo, y usted ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias a ustedes. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Bien.